Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Inteligencia empresarial. Inteligencia empresarial. Porque en el mundo de la inteligencia artificial todavía es necesaria la inteligencia empresarial. La actualidad económica y del mundo de los negocios. Datos, análisis, rankings e informes especiales. Entrevistas con los número 1 de las empresas del país. Lanzamientos y el lado B de las empresas que apoyan a sus comunidades y su entorno. Conducido por Claudio Celano Gómez. Claudio Celano Gómez. Muy, pero muy buenos días para todos y bienvenidos a una nueva edición de Inteligencia Empresarial acá en LED FM en nuestra casa. Como todos los miércoles a las 10 después del programa de nuestro amigo y colega Seba Catalano en Solo Negocios. 21 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Un día horrendo, más allá de que no hace frío, lluvia y frío es la peor combinación, pero lluvioso, llueve un poquito, muy molesto el día de hoy. Y hoy tenemos un programa cargado de información y cargado de entrevistas, por eso vamos con los auspiciantes que acompañan nuestro programa y ya arrancamos con la primer nota del programa de qué está pasando en el mundo de las oficinas premium en la ciudad de Buenos Aires y en el GBA y el corredor que se sigue afianzando para las empresas en el país. Muy buenos días y bienvenidos a Inteligencia Empresarial del día de hoy. Tengo buenas noticias para los Apple Lovers. Se extendió Mac Station Week hasta el 18 de abril. Ahora sí que podés aprovechar y cambiar tu dispositivo Apple. Otro dato importante es que en Mac Station hay soporte técnico especializado por expertos que se capacitan periódicamente con los sistemas de Apple. Podés realizar consultas o llevar tu dispositivo a reparar, con la tranquilidad de que sabes que desde la manipulación de dispositivos hasta los repuestos son todos oficiales de Apple. Hola, soy el Ratón Pérez. Quería mandarle un saludo a mi amigo Laucha que se puso una pyme. Le quería decir que desde la app Galicia Office te podés loguear con el dedo o la cara, invertir al toque y pagar con QR. Y como se puso una metalúrgica, ¿podrían ponerle un tema de metal? Buena la radio, muy buena. Cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar/empresas/app-galicia-office. Grupo BGH. Más de 110 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, más de 110 años construyendo futuro. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros. Respuesta siempre. Ayer, hoy y mañana. Para más información, consulta a tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224. Descubrí el nuevo Motorola Edge 70, el smartphone ultra delgado más resistente, con triple cámara de 50 megapíxeles y la batería más potente de su categoría. Encontralo en los flagship stores del país y en motorola.com. Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800-999-8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. Auspicia Inteligencia Empresarial McDonald's y su nueva Grand Fit Clubhouse, la nueva hamburguesa de Emilia y Colapinto, porque hay fits que nacen para romperla en la pista. Inteligencia empresarial. Porque en el mundo de la inteligencia artificial todavía es necesaria la inteligencia empresarial. Y como venimos contando en Inteligencia Empresarial desde que comenzamos el año, hay varios temas que son importantes para las empresas. Obviamente uno tiene que ver con la actividad, el otro tiene que ver con el empleo y el otro tiene que ver con los costos fijos y las readecuaciones que están llevando a cabo las empresas. Sí, hay muchas mudanzas de empresas y es ahí donde el mercado de oficinas, la verdad que está en pleno movimiento. Y dentro de este mercado hay un mercado en particular que está en expansión. Yo vivo en la zona de Coglan, estoy cerca de la cancha de River y desde ahí, o un poquito antes, empieza por todo Libertador, lo que es conocido como el Corredor Norte, donde ahí hace muy poquito Raxa inauguró
y también compró y va a empezar a construir un nuevo edificio de oficinas. Está el edificio de Libertador, no me acuerdo el nombre comercial que tiene, donde ahí están Motorola, Facebook, creo que Rápido Pedido Ya, hay muchas empresas ahí. Y es por este tema que vamos a hablar con Juan Manuel Farola, gerente comercial de Colliers Argentina. Colliers está en el país hace más de 60 años y da servicios inmobiliarios a compañías locales e internacionales, y presentó el informe del primer Q del año donde dice: demanda activa y renovación del inventario redefinen el mercado de oficinas premium en Buenos Aires, y sobre esto vamos a hablar con Juan Manuel Farola. ¿Qué tal, Juan Manuel? Claudio Celano Gómez te saluda. Muy buenos días. A ver, estás muteado, Juan, a ver, ¿puede ser? A ver ahí. Ahí va. Ahora sí. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, Juan, si querés, obviamente es el título del informe, un poco esto que decía demanda activa y renovación del inventario que redefine el mercado de oficinas premium en Buenos Aires. ¿Cómo se está dando esta redefinición de lo que son las oficinas premium en Cava y GBA, ¿no? Que es donde están la mayoría de ellas? Sí, básicamente como vos describías en tu prólogo, hay una presencia muy marcada que habla de un proceso quizás de consolidación de lo que es el corredor norte, principalmente de la ciudad de Buenos Aires. Ya existía con presencia bastante relevante en lo que es la proporción del total del inventario, que son en Buenos Aires oficinas 2 millones de metros cuadrados, en lo que era el corredor norte de la provincia de Buenos Aires, que fue un proceso de descentralización que más o menos empezó allá por el 2009-2010, con una tendencia de salida del centro de multinacionales, grandes compañías locales, a grandes superficies. Edificios principalmente, por ejemplo, sobre la autopista Panamericana, que eran complejos que nutrían, además de grandes espacios, buenos servicios. Entonces, volviendo a lo anterior, como vos decías, el Centro Empresarial Libertadores, el Centro que vos mencionabas, correcto. bueno, es un edificio de 60.000 metros cuadrados. Hoy podría decirse que es un poco el edificio ancla, insignia, no solo por la calidad constructiva, por las bondades tecnológicas que tiene, por el tamaño de planta. Ahí estamos hablando de una superficie de 60.000 metros cuadrados rentables, con plantas tipo de alrededor de 2.500 metros. Hay compañías que ocupan un piso, varios pisos, medios pisos, que es la fracción, digamos, de menor superficie. Son edificios, lo que se considera AAA, que es una categorización cualitativa, técnica, no hay subjetividad alguna, y tienen certificación LEED, que es básicamente es una sigla, una certificación internacional que pondera lo que es la sustentabilidad del edificio con respecto a determinados elementos que hablan de los materiales de construcción y del formato de cómo se desarrolla un edificio desde la compra del terreno hasta su terminación. Y Juan, un poco ahí también el informe lo que decía es que también se amplió la vacancia, pero porque hay una nueva oferta, digamos. Y muchas veces la nueva oferta es 1 o 2 edificios que suman un montón de metros cuadrados. Contanos un poco ese movimiento que hay y si eso hace que los precios un poco tiendan a la baja porque aparece esa vacancia, o en realidad, como sabe que se van a alquilar en el corto o mediano plazo, si eso es lo que pasa, los precios suelen mantenerse estables en este tipo de inmuebles premium de oficinas. Sí, básicamente uno cuando sale de la Argentina y se compara con los vecinos, el inventario suele ir a un ritmo un poco más lento que ciudades como Santiago de Chile, Bogotá, mismo, bueno, San Pablo y Ciudad de México, porque básicamente Argentina viene de décadas donde el motor de la financiación de estos proyectos, que son de gran escala, básicamente se hacen con equity o con fondos, hablando más en llano, fondos propios de los desarrollistas o de un grupo de inversores que facilitan la compra del terreno. Al no haber créditos, digamos, créditos a largo plazo, obviamente, entonces eso hace que sea más lento la construcción, claro, versus los países vecinos. Perfecto. Claro. Entonces, más o menos, para ser coloquial, depende de un pool de desarrollistas que, digamos, ese proceso continúe y también la velocidad de ese proceso, ¿no?
por ejemplo, hoy bajo construcción hay 60.000 metros cuadrados sobre esos 2 millones y el 40% ya está alquilado, que básicamente es uno de los edificios que está detrás del que mencionábamos antes, que era el Centro Empresarial Libertador, que lo alquiló en su totalidad una multinacional importante. Correcto. Entonces, un poco pasa por ese lado, lo que es el motor o la dinámica del mercado, cómo fluye. Si se le incorporase en algún momento alguna especie de financiación, obviamente que vamos a hablar de otro mercado. Y mientras tanto se buscan alternativas que funcionan de dispar manera, como son, por ejemplo, para citar alguna, los ejemplos que trata de motorizar el gobierno de la ciudad con la creación de los distritos. Claro. El más representativo conocido es el de Parque Patricios, y ahora se está anunciando lo que es una, si se quiere, reformulación del microcentro. Eso te iba a preguntar, digamos, el microcentro como que ha cambiado, bueno, ya además de ser peatonal, uno ve que hay un poco más de movimiento también. Justo después vamos a hablar con Adecco, que está contando que ya el 60-70% de las empresas están en una multipresencialidad, entre híbrido, digamos, un híbrido, mejor dicho, multipresencialidad y demás, y eso también hace que el microcentro vuelva a tener cierta preponderancia o no. Te voy a preguntar cómo ves vos el microcentro, si se está cambiando con viviendas, si sigue con oficinas, ¿qué está pasando ahí? No, ahí lo que me parece interesante es el intento, o sea, la idea. Obviamente, luego hay que revisar la implementación. Correcto. Lo que tenés en microcentro, ya tenés un inventario existente con cierta, digamos, antigüedad. Hay que ver cómo se traduce eso, porque también hay que hablar de inversiones y de consolidación del proceso de decisión, que quiere decir básicamente que esos inmuebles, para que tenga una repercusión en el caso del distrito, hablando más en preciso, tienen que ser edificios que no estén bajo el régimen de un consorcio o condominio. Es decir, si hay un fondo, una empresa que es titular único de un edificio, puede analizar si hace una reforma. Correcto. Y suscribe a este régimen, o sea, suscribe la empresa y la compañía en su plan de negocios apunta a capturar una demanda de oficina, ¿no? Eso es una sola decisión. Si vos tenés que ir a una asamblea o ir a ponerte de acuerdo con de 5 personas. La típica reunión de consorcio, estamos en un problema. Sí. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué hacemos con la pintura del frente de la fachada o la de la fachada? Y bueno, imagínate acá en este caso es un tema un poco más relevante en términos de agenda y de monto, o sea, de capital, obviamente. Y hoy, Juan, la última pregunta, y te agradezco mucho por el tiempo. Estamos hablando con Juan Manuel Farola, gerente comercial de Colliers Argentina. Las empresas un poco, ¿qué es lo que están buscando en esta reconfiguración que se está dando? Buscan, digamos, ubicación, accesos, espacios. En el Centro Libertador, como bien decías, está buenísimo, pero ahora, bueno, JP Morgan fue el que alquiló ese edificio que está por atrás, y además se está construyendo Udaondo, donde si bien está buenísimo y va a haber 4 o 5 universidades en el parque Innovación, la realidad es que a nivel accesos podés sacar un poquito, pero yo calculo que entre 5 años, ellos te dicen que no, pero que va a ser un caos espectacular, hermoso, y además peor cuando juegue River o cuando haya recitales, que cada vez sabemos que va a haber más. Entonces, un poco preguntarte qué es lo que están buscando las empresas al momento de definir dónde instalarse. Finalmente, además de que sean, obviamente, no oficinas premium, esto de AAA, que sean edificios LEED, pero ¿qué más crees que están buscando y viendo en el día de hoy? Mira, hoy básicamente, comparando la performance o el perfil de la necesidad de las compañías, antes vos hablabas pre-pandemia de que un proyecto de relocalización de oficinas corporativas estaba en el orden o a partir de los 1.000 metros cuadrados para arriba. Eso cambió, obviamente. Hoy se ve en la práctica, no es algo que uno diga, bueno, esto debería ser así o no. Y lo que vemos en la muestra de las búsquedas de multinacionales y empresas importantes argentinas es que ese estándar en cuanto a lo que es la superficie se redujo a por lo menos la mitad. Bien. No quita que haya operaciones como la multinacional que realizó a Raxa, pero esa es una de... No te diría que la excepción. Correcto. Y no quita que no haya más. Pero donde está el juego y donde se performaría el mainstream es en ese tipo de búsquedas, donde el formato migra por la necesidad, por la flexibilidad. Correcto.
y por cómo sorteo el CAPEX. Una Bien. compañía cuando va a una oficina, recordemos que tiene que hacer la inversión en todo lo que es interiorismo, Correcto. que básicamente es diseño e implementación del layout. Que cada vez tiene que ser más cool, más moderno. Digo, cada vez tienen que hay una inversión mayor. No es cierro, pongo un par de paneles y un par de Claro. escritorios. No es que me mudo, Claro. me das la llave y voy con las laptops y me pongo a trabajar. Correcto. No, hay una necesidad de capital al inicio que es relevante, no solo en términos monetarios o financieros, sino que también de implementación, es decir, quién toma el rol, el liderazgo de esa tarea dentro de la compañía. Correcto. Obviamente que hay proveedores muy buenos y profesionales en el mercado, pero bueno, todo es tiempo y todo es dinero y por ahí es una tarea que sale del foco, del core del negocio de cada compañía. Por ejemplo, te voy a citar un caso, y por eso el modelo hoy está siendo tan fructífero de lo que es el cowork. Hay estudios de compañías como Colliers en el mundo que hablan de lo que es el inventario de oficinas allá por el 2030, alrededor del 20-30% va a ser de cowork, o sea, de uso flexible en base a demanda, necesidad de las compañías, donde, como te decía, te digo lo que necesito y vos, si lo tenés, me lo das. Adaptate, claro. Con básicamente bajos costos de ingreso y flexibilidad en cuanto a lo que es la necesidad de layout y cuanto a lo que es la duración del contrato. Hoy las compañías que están involucradas en todo lo que es Vaca Muerta, por ejemplo, que tienen su base o parte de la operación central en Buenos Aires, están ocupando algunos de estos espacios, porque básicamente les van aprobando los proyectos de RIGI, Claro. y contratan 50 ingenieros en el plazo de un mes y no tienen tiempo de salir a buscar oficinas o no encuentran en el mercado una solución tradicional que les machee básicamente esa necesidad de corto plazo inmediata versus lo que es el negocio y la dinámica. Y ahí el cowork juega un rol importante, puede ser permanente, o sea, no digo que sea permanente, pero sí que resuelve la necesidad de una manera bastante óptima. Juan, te agradezco muchísimo la conversación. Sé que ahora tenés otra reunión, así que muchísimas gracias por la conversación en el día de hoy con nosotros. A vos. Hablamos Gracias. con Juan Manuel Farola, gerente comercial de Colliers Argentina, sobre esta readecuación que está viviendo el mundo de las oficinas premium en Argentina. Un poquitito de música y enseguida seguimos con una segunda nota que es un tema que venimos siguiendo desde que empezamos el programa este año, que tiene que ver con qué está pasando en el mundo del empleo. Y como les prometí al principio del programa de inteligencia empresarial del día de hoy acá en LDFM, teníamos un programa palo y palo, ya terminamos la primera nota y ahora vamos con la segunda nota, que es como les contábamos desde que empezamos el programa, qué está pasando en el mundo del empleo. Precisamente la nota anterior, si bien tenía que ver con el mercado de oficinas, Juan Manuel Farola nos comentaba esto, que las empresas multinacionales y nacionales para 2030 se cree que el 20%, ¿sí?, de los inmuebles de oficinas premium van a tener que tender a ser flexibles por la demanda de las empresas, que por momento va a ser mayor, por momento va a ser menor, en un estilo de coworking. Y precisamente es uno de los datos que surge, ¿sí?, de uno de los últimos informes de ADECO, que tiene que ver con cómo proyectan las empresas empezar a trabajar. Es por eso que estamos en comunicación con Carla Cantisani, directora de Servicios, Calidad y Transformación de ADECO Argentina. ADECO está hace más de 30 años en el país, cuenta con más de 20 sucursales y obviamente es una de las empresas más referentes en cuanto a la contratación de personal. Y obviamente lo primero que vamos a hablar con Carla es qué está pasando en el mundo del empleo hoy en abril de 2026 acá en Argentina. Muy buenos días, Carla. Claudio Celano te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, un gusto, encantada de estar con ustedes esta mañana. Bueno, muchas gracias, Carla. Bueno, Carla, a ver, comentame, como decíamos, Adecco es una de las empresas, digamos, líderes en lo que tiene que ver con la contratación de personal, tanto fijo como también el eventual, con lo cual son un referente para poder hablar de qué están viendo y qué está pasando con el empleo. Según uno de los últimos informes de Adecco en 2026, el 44% de las empresas planea mantener sus niveles de contratación, un 40% anticipa incrementos y solo un 16% prevé reducir su dotación, lo cual parecería que el mercado laboral, que viene de 2 años de retracción, se estabiliza y podría crecer un poquito. Comentanos vos, Carla, qué estás viendo. Bueno, la realidad es que sí, como bien decís, si bien estamos en una era de mayor estabilidad macroeconómica, el mercado laboral, si lo queremos ver con ojos más positivos, ya salimos de, como decimos nosotros, esa era de supervivencia, pero aún nos encontramos inmersos en un momento donde, si bien empieza a haber mayor estabilidad, todavía hay cierta cautela en lo que tiene que ver con las grandes inversiones de proyectos o de personal dentro de las organizaciones. Todavía hay mucho ajuste, mucho control del gasto, mucho temor, y la realidad es que este repunte que vemos, que muestra determinada luz como de esperanza en que el mercado se comience a reactivar, tiene que ver todavía con focos o industrias muy puntuales. Entonces, en esas industrias sí ya hay un repunte que muestra determinado tipo de positivismo, pero insisto, ese foco se da en situaciones muy específicas. En todo el resto hay todavía, al haber poco consumo y otras variables que impactan también en el bolsillo de la gente, como en los salarios que se ven retrotraídos en comparación con la inflación que todavía seguimos teniendo en el mes a mes, esto todavía golpea a muchas industrias en su mayoría. Entonces hoy las empresas se ven tomando decisiones muy por proyecto, muy puntuales, y de esa misma manera es que las inversiones se dan de una manera muy segmentada. Y ahí, Carla, vos hablabas, ¿no?, de los sectores, y nosotros también en el programa venimos hablando y se viene hablando hace mucho de esta Argentina en 2 velocidades, ¿no? Por un lado, sectores como el agro, el energético, bueno, oil and gas, minería, que están empleando, y de hecho la provincia de Neuquén fue la única que en la comparación interanual aumentó la cantidad de empleados, ¿sí? la empleabilidad, versus otros sectores que, como vos decías, tienen que ver con la actividad, con el consumo, que son los mayores empleadores en general, son los que todavía o siguen sin crecer o recién están empezando a recuperar algo. Digamos, tiene que ver con esto, ¿no?, lo que vos estás comentando. Exactamente, sí, total. Vemos sectores como, por ejemplo, la pesca, la agricultura, que también son sectores que a su vez se manejan mucho por temporalidad. Correcto. En nuestro país a lo largo del año. Entonces, son repuntes que tienen rebotes muy positivos, pero después los que son transversales, que hacen que ese crecimiento sea parejo a lo largo de todo el año, que son las industrias más de comercio o la industria manufacturera, es la que está más retraída. Entonces, por eso el golpe se ve todavía más masivo, porque en esas que son transversales y continuas a lo largo de los meses y sostienen el crecimiento a lo largo del año, son las que todavía están aún más golpeadas. No así el caso, insisto, de minería, explotación de minas, gas, ¿no? Bueno, nichos muy específicos que vienen mostrando ya desde el 2025 un repunte importante, y son quizás las que están hoy concentradas el crecimiento. Y Carla, hoy las empresas que saben que necesitan más personal o otro tipo de personal, pero como bien decías vos, todavía o está en proyectos o todavía es muy puntual, igualmente avanzan en las entrevistas como para decir, bueno, por lo menos yo tengo ya llamémoslo, stock de personal disponible, o en realidad, justo la semana pasada hablábamos con otra compañía de recursos humanos y lo que nos decía es, lo que es mando medio para arriba está totalmente empleado, con lo cual no es que vos ves a uno y decís, bueno, en tal caso lo llamo en 2 meses porque te lo van a, digamos, te va a venir otra empresa y te lo va a robar. ¿Qué escenario ves vos en este sentido? Bueno, la realidad es que comparado con otros años, también el hecho de la inflación y el poco movimiento en el resto de las industrias hace que el talento esté más arraigado, y si está en condiciones o bien dentro de todo el paquete que hoy las empresas también trabajan para retener el personal en buenas condiciones, hoy prefiere también quedarse quieto, por así decirlo, y las empresas tampoco están generando esta búsqueda masiva de me estoqueo, busco, porque la realidad es que, insisto, como están yendo
ante necesidades muy puntuales, saben, o sea, como que este círculo se da como virtuoso, entonces saben que hoy, a la hora de salir a buscar, si tienen una buena propuesta, al talento lo van a encontrar, porque no es que el talento está constantemente también escuchando multiofertas, porque no están esas multiofertas. Claro. Entonces, hoy creo que los departamentos de recursos humanos invierten el tiempo en buscar el talento idóneo que necesitan para ese proceso específico en el momento que lo tienen aprobado también, porque, insisto, también a nivel, si se quiere, financiero, las empresas aún están con un cinturón ajustado donde están evaluando el gasto y donde ponen las inversiones. Y ese talento que se busca es porque realmente fue consensuado y ya aprobado, claro, como decías. Exacto. Y Carla, vos ahí dijiste una frase que me gustó, que es: con una buena propuesta el talento lo van a encontrar, ¿no? Lo dijiste muy claro. ¿Cuál sería hoy una buena propuesta? Donde obviamente el salario mensual es importante, pero sabemos que hoy y cada vez más no es lo único y determinante. Es condición necesaria, pero no suficiente. ¿Qué sería hoy una buena propuesta en esa compensación que incluye a todo lo que se le ofrece a un talento, esto como vos decías, que lo van a encontrar? A ver, hay otra realidad, y con esto concateno lo que voy a comentarte después. Sí es cierto que dentro de las oportunidades que se están dando en el mercado, que no son muchas, pero de las que se dan, son de perfiles más bien semi-senior, senior. Bien. Ese es un tema a destacar porque y tiene que ver, por supuesto, con las industrias más pujantes. Correcto. Que hablábamos de IT, e-commerce, minería o nichos muy técnicos o específicos. Después, las que sabemos que tienen que ver más con toda la parte de la cadena de valor de comercio y demás, que son perfiles más estándar, hoy quizás no tienen esa demanda porque el mercado no lo está requiriendo, y a partir de ahí es que las empresas para este tipo de perfiles es donde también deben construir una propuesta de valor quizás más completa, donde tiene que ver con mixear proyectos que sean ambiciosos, que las personas se sientan parte, que puedan crecer y tener este upskilling o reskilling dentro de la organización, que es incorporar nuevas competencias a raíz de nuevos proyectos desafiantes que hoy las empresas están haciendo, sobre todo muchos los que están linkeados ya con conocer o empezar a manejar automatizaciones, correcto, inteligencia artificial, y después dentro de esta calidad de vida que hoy un profesional busca, bueno, por supuesto el salario no es un tema menor, porque hoy, insisto, si bien no estamos a niveles de inflación de hace 3 años atrás, la realidad es que hoy los salarios todavía se están castigados si comparamos el crecimiento de la inflación en el mes a mes con respecto a las compensaciones. Entonces, desde ese lugar sí hay un baseline, digamos, un mínimo que hoy el talento busca de ahí para arriba, tratar de cubrir dentro de lo que son, por supuesto, son necesidades básicas que tienen que ver con viáticos y con cuestiones que le pueden llegar a incurrir el traslado o la presencialidad, porque acá también se dispara otro indicador importante, donde hoy ya más del 50% de las empresas están virando nuevamente a la presencialidad y cada vez son menos las que sostienen el modelo híbrido. Entonces, dentro de todo ese paquete hay que garantizar calidad de vida, tiempos, proyectos y crecimiento o reconversión de perfiles, que es un poco en lo que están trabajando todas las empresas. Carla, ahí lo decías muy bien, estamos hablando con Carla Cantizani, directora de Servicios, Calidad y Transformación de Adecco Argentina. El otro dato del informe es este que vos decías de el 50% de las empresas en Argentina proyecta un esquema predominantemente presencial para 2026. Imagino un 4-1, vos ahora lo dirás. Ya muchas están en un 3-2, 3 presencial y 2 virtual, mientras que el 42% mantendrá modelos híbridos y solo un 8% continuará con un trabajo completamente remoto. ¿Crees que se va a volver a prepandemia? ¿Crees que también, bueno, ahí lo decías, no deja de ser un activo para las empresas a la hora de contratar o de mantener y retener a su talento? Y si crees que este esquema de, digámosle, 50-42-8 más o menos vino para quedarse, o que en general va a ser algo más continuo y que las empresas van a volver a la presencialidad. No creo que vayan a volver estilo prepandemia, porque sí encontramos una oportunidad importante, tanto las personas a la hora de organizar su semana y ser mucho más productivos en este modelo híbrido, y las empresas también en combinar diferentes equipos de trabajo algunos días y otros y optimizar los espacios de trabajo en ese lugar. Justo. Entonces, lo que hablábamos antes, además que el CAPEX, digamos, la inversión para tener hoy a 300, 200 personas en un edificio tiene su costo. Totalmente. Entonces, de ese lugar,
desde lo financiero y desde lo cultural se logra una combinación donde los equipos están en la oficina, se trabaja en equipo, es diferente. Hay cuestiones que suceden en la oficina que de manera remota no las encontramos, como también esta combinación remota donde la persona se focaliza y es mucho más productiva en el modelo remoto. Se combinan dos variables súper importantes que después acompañan desde lo financiero y de un montón de cuestiones. Entonces, de ese lugar, yo creo que las empresas van a sostener este 4-1 o este 3-2 y va a ser la tendencia. Después, ese 8% que representa hoy... hay mucho de tecnología, hay mucho que vive todo lejos. Tecnología, Claro. Casi todo. Sí. Me atrevo a decir que es casi todo, como lo era antes de la pandemia. Correcto. También, que este modelo ya existía para este tipo de perfiles o industrias. Carla, también Adecco es muy fuerte en lo que tiene que ver con el trabajo eventual, ¿sí? Uh-huh. ¿Ha habido algún cambio en la cantidad, en los perfiles? ¿Se mantiene estable lo que es el trabajo eventual? ¿Y qué hay detrás de una mayor del crecimiento eventual o de la caída del eventual? ¿Qué hay detrás de este tipo de trabajo que es muy como específico y puntual por parte de las empresas? ¿Qué nos dice? Bueno, la realidad es que esto va muy de la mano con las industrias que crecen. Desde nuestro lugar, el trabajo eventual hoy se ve castigado directamente por las industrias que están más golpeadas o los sectores que vienen más en negativo, que tiene que ver con el comercio y la industria manufacturera, donde, o empresas de electrodomésticos, hay en general, nosotros tenemos de punta a punta del país, quizás lo que logramos es amortiguar el golpe de una con la otra. Bien. En estos picos de temporada, como por ejemplo el tema de agricultura, vitivinícola y demás, como también en el sur del país, o en Salta, o bien en el norte, con minería y explotación de todo lo que tiene que ver con minas y demás. Pero después hay, te diría en el centro del país, que es el fuerte del trabajo eventual, incluyendo por supuesto toda la provincia de Buenos Aires, donde existe una dinámica histórica del personal eventual de perfiles relacionados más con la parte de comercio y manufactura, que hoy es el más golpeado, donde ahí se viene o se ve esa caída que se puede compensar un poquito con las industrias más pujantes, pero no llega a esos niveles. A cubrir. Carla, otra información que mandó Adecco, de hecho el 12, hace poquitos días, tenía que ver con la reforma laboral, ¿no? Y un poco el título era: las empresas empiezan a enfrentar el verdadero desafío que tiene que ver con su implementación, ¿no? Y decía, 7 de cada 10 empresas esperan un impacto favorable en las condiciones de contratación, mayor previsibilidad en los costos laborales con foco en la correcta implementación, la tercerización y la elección de partners adecuados se vuelven centrales para reducir estos riesgos. Contame un poco qué es lo que, estas son las conclusiones, ¿no? Pero qué es lo que ustedes están viendo respecto de la reforma laboral que ya está, que se va para adelante, se va para atrás, cómo se implementa y dónde, y qué es lo que están viendo las empresas. O si hoy en esto que vos decías, ¿no? Las empresas que tienen proyectos muy puntuales, la aprobación, hay muchos asteriscos en, espera, voy a ver qué pasa con la reforma y recién ahí lo contrato, digamos, ¿qué está pasando en ese mundo? Bueno, la realidad es que también un poco de la manera en que se dio el cierre y la aprobación de la reforma, la comunicación y demás, trajo muchos grises, y sí eso hizo que hoy las empresas estén con un freno de mano terminando de entender realmente de todo esto. ¿Qué implica, claro? Cuánto se va a ejecutar y cuánto me va a beneficiar, o qué realmente tengo que implementar o empezar a controlar de una manera diferente, con lo cual creo que a partir de mayo sí se va a ver, y esto es en masa, en la medida que las empresas ya se empiecen a acoplar y se empiecen también a activar determinados portales que tenemos que tener a disposición para ejecutar muchos de los cambios de la reforma dentro de lo que es ARCA y otras cuestiones para registrar el personal y demás, es que creo que ahí después ya salimos, en esto nos adaptamos, estamos acostumbrados en Argentina a adaptarnos muy rápidamente a los cambios, pero en el mientras tanto sí, yo creo que todas las empresas, independientemente que existe este freeze de terminemos de entender a ver para dónde va la mayoría y vemos cómo activamos, sí se están articulando muchas reuniones para, de acuerdo al departamento, sea legales, áreas financieras, en nuestro caso operaciones, cómo vamos a acompañar muchos de los artículos de la reforma laboral justamente para que esto tenga un impacto positivo para todos y sea un win-win, tanto para las personas que hoy no llegan o no adquieren el trabajo formal, y nosotros tener más mano de obra o candidatos o talento disponible para poder emplearlo y que puedan obtener este beneficio.
Carla, y la última, y te agradezco muchísimo por la conversación, es también nos escuchan muchos mandos medios y demás que están en búsqueda de trabajo, de cambio laboral. ¿Qué recomendás que deben hacer en su currículum? Muchos decían, ya un currículum solo para mandarlo a las empresas no sirve, sino que tenés que buscar las palabras claves, ¿no? y aplicar de manera correcta cada uno de ellos, aunque tu estructura es la misma y vos sos el mismo. ¿Qué recomendaciones, qué tips podés dar para esta gente que está buscando? Yo creo que hoy es importante, más que el currículum, que bueno, por supuesto es la primera carta de presentación. Correcto. Y no en todas las oportunidades uno tiene la posibilidad de presencialmente o de manera virtual tener contacto con el otro, donde uno más puede contar, explicar y lucir la experticia que tiene y bueno, poner en palabras propiamente lo que busca y lo que sabe y lo que puede entregar a la compañía. Pero sí es importante hoy destacar más que todo el correlato de tareas tiene que ver más con esas aptitudes o competencias que hoy las empresas estamos buscando y poder mencionar y citar como casos de éxito proyectos puntuales o hitos dentro de la carrera que puedan demostrar. Hoy las empresas, la realidad es que estamos buscando, y es una constante transversal, generar talento que sea eficiente en nuestra estructura, que pueda responder a las demandas que tenemos, que son muy exigentes, donde buscamos entregar más con menos costos, que la gente pueda trabajar de manera más productiva. Para eso cada vez más las vamos a conectar con la tecnología, porque para lograr productividad necesito quitarle capacidad liberada para que esa persona, algo que es más rutinario y operativo, lo pueda llevar la tecnología y poner cabeza estratégica en lo que hacemos, para qué lo hacemos, buscarle sentido, que hoy es lo más difícil, valor. Por lo que vos decís, como cada vez son menos haciendo más tareas, y me pasa con compañeros que son gerentes, directores, dicen, o sea, el día que no voy a la oficina es el día que no me pongo reuniones para poder pensar. Y ese día pienso toda la semana. Y en realidad, si vos lo pensás, le hace mal a las empresas eso, que esos líderes puedan pensar, entre comillas, una sola vez por día o un ratito por día. Bueno, en realidad, digo, ya cayéndonos un poquito al auge de la inteligencia artificial, hoy lo que se está viendo es eso, que hoy se está incorporando la inteligencia artificial, pero todavía no se ve el impacto positivo en las personas, porque convive la inteligencia artificial, pero todavía con el esfuerzo humano de no ser eficiente, quizás. Y de tratar de empezar a usar la inteligencia artificial. Entonces, es como que en vez de una presentación, haces dos. Haces la tuya y le vas pidiendo a la inteligencia artificial que no la hace como vos querés y te vas peleando y decís, esto no sirve. Pero en verdad sí sirve. Entonces, es un proceso como dual. Bueno, y a eso, digo, yendo un poquito a tu pregunta inicial, creo que lo importante es eso, es cómo poder plasmar lo que uno puede o en dónde puede aportar valor dentro de esa organización, ese puesto en el que se postula. Con lo cual me parece que eso es lo más importante, entender que se vienen contextos muy dinámicos, nada que genere temor, digo, ya pasamos revoluciones industriales y pasamos muchas otras olas de adaptación al mercado, pero creo que es un momento de bisagra donde hoy tenemos que aprender a trabajar con la tecnología, pero ver en dónde me aporta valor y en dónde yo en la organización puedo hacer que su estructura sea mucho más eficiente y productiva, que es en definitiva lo que están buscando. Carla, muchísimas gracias por la conversación y gracias por el tiempo. Te robé unos minutos más, así que gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes, un placer. Hablamos con Carla Cantizani, directora de Servicios, Calidad y Transformación de Adecco Argentina, sobre este contexto que está viviendo la industria del empleo, el mercado laboral en Argentina. Como decía, ya no estamos en un momento en donde sigue cayendo o aumentando el desempleo, sino que hay cierta estabilidad. Hay contrataciones muy spot, hay una espera bastante importante, ya la de mayo, que quizás empieza a haber cierto movimiento ya con la implementación y la concreción de la reforma laboral. Empieza a cambiar también, un 50% de las empresas ya están en un proceso de presencialidad mayor, por lo menos en un 3-2, 3 presencial, 2 híbrido, y muchas ya están yendo un 4 presencial, 1 híbrido, a pesar de que el 42% todavía mantiene esta forma híbrida, quizás más con un 3 en el hogar, y esto también empieza a pesar a la hora de decidir el cambio laboral por parte de los empleados, pero las empresas ante este desafío de cómo encontrar ese talento y con una buena compensación, finalmente ese talento logra ir en un mercado laboral que, como decíamos, está, entre comillas, bastante dinámico, lo que es semi-senior a senior, es decir, para arriba, lo que es mando medio, mucho por oportunidades, y lo que es de mando medio para abajo, todos los juniors y demás, obviamente muy estancado porque es lo que más
más conectado está con el nivel de actividad y con lo que está pasando en términos de consumo. 10:43 de la mañana, un poquitito de música y enseguida un poquito de la información de lo que pasó con el dato de inflación, qué se esconde detrás de él y su impacto obviamente en la actividad y cómo el gobierno está buscando la manera de salir de este círculo que dejó de ser virtuoso, ya empieza a ser casi un círculo vicioso en donde hay mayor inflación, empieza a ajustar un poco más, ese ajuste impacta más en la actividad no arranca, a pesar de eso aumenta la inflación y estamos en un círculo que cuesta salir. 10:44, un poquitito de música y enseguida continuamos acá en Inteligencia Empresarial. La inteligencia empresarial recién sacado del horno porque acaba de llegar el último informe de la encuesta de satisfacción política y opinión pública, SPOP, realizada por el Laboratorio de Observación de Opinión Pública de UDESA, es decir, de la Universidad de San Andrés, ¿sí? Recién me llegó cuando estaba escuchando la música, con lo cual vamos casi en vivo a leer las principales conclusiones, que son 10, y siguen poniendo, o deberían poner todavía más en alerta y en atención al gobierno, porque tiene que ver con todo lo que venimos contando en estos programas. Por un lado, el primer hallazgo que marcan como más importante tiene que ver con el deterioro de la satisfacción general. Y dice, el nivel de satisfacción con la marcha general de las cosas en el país cayó al 28%, lo que representa una baja de 5 puntos porcentuales respecto al 33% registrado en marzo, ¿sí? La satisfacción pasó de 33 a 28 en el último mes. La insatisfacción ya alcanza al 68% de los encuestados. Aprobación presidencial en descenso. Lo otro era a nivel general y este es a nivel de aprobación. La segunda conclusión. La aprobación del gobierno de Javier Milei continúa bajando, situándose en un 36% frente al 39% de marzo. Por el contrario, la desaprobación subió al 61%, consolidando una tendencia negativa. Venimos contando en las últimas semanas este aumento de la insatisfacción general con cómo vienen las cosas, una caída en que el futuro va a ser mejor y también una desaprobación que va creciendo de a poco, mes a mes, en lo que tiene que ver con Javier Milei.
Comparativa histórica de gestión. A pesar de la caída, Milei se mantiene en una posición intermedia. Su aprobación está por debajo de la que tenía Mauricio Macri en el mismo periodo de mandato. Recordemos, Mauricio Macri sería a principio del 2018, marzo. Todavía la cosa no se fue al garete. A Macri la cosa se le fue al garete abril, mayo, con lo cual ahí habrá que ver. Pero sigue siendo superior a la registrada por Alberto Fernández. Otro indicador, crisis de confianza en los poderes. La satisfacción del desempeño del Poder Ejecutivo cayó al 26%. Del Congreso pasó al 16% de satisfacción para el Senado y 15% para la Cámara. O sea, realmente muy bajo. Fíjense esto que tiene que ver con las dos notas que hicimos antes. Cambio en las preocupaciones. La falta de trabajo se consolidó como el principal problema del país con un 40%. Subió 4 puntos porcentuales desde marzo y le siguen de cerca uno que está totalmente relacionado con la falta de trabajo, que es con un 39%, le siguen de cerca la baja de salarios. El tercer punto, y obviamente está muy arraigado con el caso Andy, sí, con lo que tuvo que ver con todo el caso Adorni que sigue, 38% la corrupción. Las tres preocupaciones son el empleo primero, o sea, la falta de trabajo primero, los bajos salarios segundos y la corrupción tercero. El regreso de la preocupación por la inflación. El dato de marzo no había sido positivo y el dato de febrero y el dato que se conoció ayer de marzo, el 3,4, vuelve a llevar el dato de la inflación. Tras haber perdido centralidad, el informe destaca que la preocupación por la inflación vuelve a aparecer en el radar como inquietud para un 20% de los ciudadanos, es decir, vuelve a estar ahí dentro del top de las mayores preocupaciones. Algunos otros datos, pero ya menores: pesimismo retrospectivo y prospectivo. El sentimiento del que el país está peor que hace un año se acentuó. Un 56% tiene una visión retrospectiva negativa y además el 43% cree que la situación va a empeorar en el próximo año, con lo cual es lo que estábamos diciendo antes. Desgaste de los voceros. Se observa un desgaste notable en las figuras del gobierno. Manuel Adorni sufrió la mayor caída en imagen positiva, bajó 9 puntos porcentuales, y la sigue Karina Milei, que también bajó varios puntos. Dirigentes con diferencial negativo y, por otro, liderazgo en la oposición ante la desaprobación del gobierno. Las figuras opositoras mejor posicionadas son Axel Kicillof, igual escuchen, con apenas el 31% de imagen positiva, ¿sí? Versus, como decíamos antes, la aprobación del gobierno de Javier Milei, que está en 36%, y Miriam Bregman, 29%. Ambos lideran junto a CFK, ampliamente quienes son los tres posibles que pueden enfrentar a Milei. Obviamente creo que el foco va a estar siempre en el gobierno por parte de Axel Kicillof, que ya se subió al ring de la presidencial, y obviamente como no está en lo presidencial va subiendo algunos hasta que empiece la campaña. Habrá que ver qué pasa, pero este informe de la Universidad de San Andrés, muy caliente, recién sacado, y lo unimos con lo que veníamos contando. 3,4 fue la inflación de marzo, sí, un número muy negativo para el gobierno. Ayer Milei en la conferencia de AmCham salió a hablar, dijo que el número era malo, que el número no le gustaba, que le repugnaba la inflación, y que obviamente dónde está dónde se genera la inflación, este 3,4. Lo que mayor impactó obviamente fue educación, con un 2,1. Sabemos que tiene que ver con una estacionalidad, que marzo es el mes donde vuelve la educación, ¿sí? Vuelven los colegios públicos, privados, y eso genera este impulso del 2,1 de esta variable en educación. El otro dato tiene que ver con el transporte, ¿sí? Con una suba del 4,1%. Básicamente esta aceleración se está explicada por la suba del combustible en 7%, ahí impacta de lleno obviamente lo que tuvo que ver el aumento asociado con la guerra, y el transporte público, que también aumentó. Esto es una decisión del gobierno de ir sincerando el precio del transporte público, un 5,2% viene subió en marzo, y a pesar de eso, la semana pasada hubo gran cantidad de paros y menos actividad del sector de transporte, sobre todo colectivo, porque la ecuación sigue sin dar. Los empleados ganan poco, se han bajado los subsidios y se sube el ticket, ¿sí? el boleto público, pero no alcanza. Ha subido el transporte por encima de estas subas, con lo cual la ecuación no sigue dando. Y el tercero de los ítems que más subió también tuvo que ver con indumentaria, ya que la indumentaria aceleró un 3,1 versus un 0,0 de febrero, por lo cual esto aportó 0,2 puntos porcentuales al nivel general. Con lo cual, esta suba veníamos en 1,5 en mayo, 1,6 en junio, 1,9 julio y agosto, 2,1, 2,3, 2,5, estábamos en torno al 2,8, 2,9 diciembre, enero, febrero, y marzo da este salto de 3,4, educación, transporte, indumentaria, vivienda, y se cree que durante el número de abril, ¿sí? Va a ser muy parecido a este número de marzo.
El gobierno es un poco más optimista, dice no se preocupen que en abril va a bajar, con lo cual sería una buena noticia porque el gobierno después de casi 9 meses podría decir vuelve a bajar la inflación, porque la realidad es que desde mayo de 2025, en donde en abril la inflación había sido el 2,8 y en mayo 1,5, volvió a empezar a subir. El gobierno espera que el número de abril sea muy parecido al de abril del año pasado, este 2,8, con lo cual sería una caída de 0,6 puntos porcentuales, pero habrá que ver si esto finalmente pasa, hay que ver qué pasa con la guerra y el impacto en los combustibles y qué otros precios el gobierno sigue sincerando de los servicios que tienen un impacto directo sobre este tema. Pero ya vemos, como decíamos antes, la principal preocupación tiene que ver con la falta de empleo, los ingresos, porque el poder adquisitivo se sigue sin recuperar, la corrupción, la tercera, y con un 20% también la inflación cada vez empieza a tener una preocupación, una consideración cada vez más importante en la preocupación de la gente, cuando ya hasta el año pasado, o sea, hasta mediados y pasaditos del año pasado, había dejado de ser una preocupación porque se creía que el gobierno lo había controlado. Hoy ya parece que no. 10:55 tanda y enseguida nos despedimos del programa del día de hoy. Tengo buenas noticias para los Apple Lovers. Se extendió MacStation Week hasta el sábado 18 de abril. Ahora sí que podés aprovechar y cambiar tu dispositivo Apple. Otro dato importante es que en MacStation hay soporte técnico especializado por expertos que se capacitan periódicamente con los sistemas de Apple. Podés realizar consultas o llevar tu dispositivo a reparar con la tranquilidad de que sabes que desde la manipulación de dispositivos hasta los repuestos son todos oficiales de Apple. Hola, soy el Ratón Pérez. Quería mandarle un saludo a mi amigo Laucha que se puso una pyme. Le quería decir que desde la app Galicia Office te podés loguear con el dedo, la cara, invertir al toque y pagar con QR. Y como se puso una metalúrgica, ¿podrían ponerle un tema de metal? Buena la radio, muy buena. Cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar/empresas/app-galicia-office. Grupo BGH. Más de 110 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, más de 110 años construyendo futuro. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros. Respuesta siempre. Ayer, hoy y mañana. Para más información, consulta a tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224. Descubrí el nuevo Motorola Edge 70, el smartphone ultra delgado más resistente, con triple cámara de 50 megapíxeles y la batería más potente de su categoría. Encontralo en los flagship stores del país y en motorola.com. Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800-999-8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. Auspicia Inteligencia Empresarial McDonald's y su nueva Grand Fit Clubhouse, la nueva hamburguesa de Emilia y Colapinto, porque hay fits que nacen para romperla en la pista. Y para terminar el programa del día de hoy, primero agradecemos a la radio, como siempre, a Hernán, que nos ayuda con los llamados, las conexiones. Hoy, como decíamos, arrancamos con todo y ya estaban todos conectados para las entrevistas. Y agradecemos siempre a la familia de LEDFM por recibirnos. Un poco la última noticia tiene que ver, que está vinculado con esto que hablábamos anteriormente, el índice de producción industrial manufacturero que se conoció la semana pasada, esta caída del 4% intermensual respecto del mes anterior y una caída interanual en febrero de 2026 respecto de 2025 del 8,7%, también es lo que demuestra esta caída de la actividad, actividad industrial manufacturera, sobre todo en aquellos sectores que más impacto tienen en el empleo. Por eso el empleo por lo menos dejó de caer, pero no se empieza a recuperar. Por eso el empleo, lo que uno ve es que en los mandos superiores, esto que se conoce como senior y semi-senior, se siguen manteniendo y sigue creciendo y sigue habiendo, digamos, cambios dentro del mundo laboral en las empresas, pero que en los mandos medios está muy estancado y que obviamente en los que son de mandos medios para abajo, ni hablar de los juniors y ni hablar, como venimos hablando, de aquellos
empleados que suelen estar en multinacionales durante muchos años haciendo tareas muy repetitivas o tareas muy constantes, o mismo personas dentro de las industrias que no han tenido esta frase que está muy de moda, este reskilling, ¿sí? Que no está sucediendo dentro de las empresas, que el sector privado no le está asumiendo, el sector público tampoco, con lo cual va a haber una capa de empleados, sobre todo que tienen entre 30 a 45 años, que les va a costar mucho la empleabilidad. Y lo uno con este dato que se conoció ayer de la informalidad laboral, en el cuarto trimestre de 2025 se mantuvo en un 43%, ¿sí? Viene históricamente en este valor, el más bajo fue en el primer trimestre del 2024, que había bajado al 40,8%, ahora está en este 43%, pero cuando uno ve los trimestral grandes suele estar entre el 42, 43, 44%, y lo más preocupante es cuando uno ve qué es lo que pasa en cuestiones específicas. En las mujeres llega al 44,5%, en las personas hasta 29 años en un 58,4%, baja al 37,6% de 30 a 64 años, y en las personas de más de 65 años al 58% la informalidad, y obviamente aquellos que están como cuenta propia en un 63,3% son los que están dentro de la informalidad. ¿Cuáles son los sectores? Servicio doméstico sigue estando, ¿sí?, a la vanguardia de lo que tiene que ver con la informalidad, con un 78%, ¿sí? Es decir, a pesar de las facilidades que ha dado Arca y de poder poner por determinada cantidad de horas, el 78% del servicio doméstico sigue estando en informalidad, el 52,6% en comercio, el 37,2% en la industria manufacturera y el 73,8% en la construcción. ¿La reforma laboral podrá cambiar este nivel de informalidad? Los más optimistas creen que algunos puntos, que se podría bajar hasta un 40, un 38%. Los más pesimistas te dicen no va a cambiar absolutamente nada. Habrá que ver qué pasa. Como nos contaba Carla de ADECO, en abril se sigue trabajando para adecuar los sistemas para ver si a partir de mayo ya la reforma laboral empieza a tener algún impacto dentro del mundo de las empresas. 11 de la mañana, Hernán, muchas gracias de nuevo, y nos encontramos con todos ustedes acá en Inteligencia Empresarial el miércoles que viene, como siempre, a las 10 de la mañana. Muchas gracias y nos encontramos la semana que viene. ¡Hasta luego! Somos Radio en Vivo. Somos podcast.